Hay algo que nadie se atreve a decir en voz alta: una mujer no se enamora del tipo que la halaga constantemente. Más bien, se obsesiona con el que la hace dudar de sí misma. Esto no es crueldad, es pura psicología. Porque el ego femenino es su talón de Aquiles disfrazado de confianza, y esa vulnerabilidad sutil no la ve venir. Cuando alguien logra pinchar esa burbuja, sin destruirla, despierta una reacción que la ciencia llama atracción reactiva. Es esa mezcla extraña donde te detesta y te desea al mismo tiempo. Empieza a pensar en ti sin razón aparente. ¿Qué hiciste? Nada obvio, y ese es justamente el secreto. La mayoría de los hombres se esfuerzan por ser perfectos y agradar, pero el que realmente deja huella es el que sabe cómo herir el ego con elegancia, con sutileza, sin destruir, sino poniendo límites claros. Ese es el que no se olvida. Hoy vas a descubrir por qué ella no deja de pensar en ti, incluso cuando jura que no le importas. Porque el ego femenino no se alimenta solo de cumplidos, sino de control. Le encanta tener la certeza de que puede gustar, conquistar, que tú ya estás en su juego. Pero cuando ese control se le escapa, cuando siente que tú no eres predecible ni dócil, aparece el pánico, la intriga, la obsesión. Ella no está acostumbrada a que alguien no caiga rendido a sus pies. Y si tú no caes, algo se rompe dentro de ella. No es rechazo, es curiosidad profunda. Quiere entender que te hace distinto, que tienes que los otros no tienen. Esa pequeña grieta en su ego es la entrada directa a su mente, al centro de sus pensamientos. Pero atención, esto no es manipulación ni juego sucio. Es autoconfianza genuina. Solo el que se valora a sí mismo puede generar verdadero valor en otros. Cuando te vuelves escaso, cuando no estás disponible para cualquier capricho, ella se convierte en la que te persigue. Hay una escena que lo cambia todo: tú la miras a los ojos y, justo cuando espera que mantengas el contacto, desvías la mirada con calma. No nervioso, ni incómodo, sino con total tranquilidad. Esa simple acción dispara una alarma interna en su mente: ¿por qué no mantiene el contacto visual? ¿Será que no le intereso? ¿Estás ocultando algo? ¿Tienes a alguien más? Su mente empieza a llenarse de preguntas sin respuesta, y lo desconocido se vuelve irresistible. La mayoría de los hombres buscan el placer inmediato, el acceso fácil. Pero tú mantienes tu misterio intacto y, sin decir una palabra, empiezas a herir su ego de forma sutil. Ella sonríe, tú no reaccionas. Ella se acerca, tú mantienes la distancia. No se trata de ser grosero, sino de demostrar que no estás impresionado fácilmente. Esa indiferencia estratégica duele más que 1000 rechazos, porque su ego espera que tú te sientas afortunado por tener su atención. Y cuando pareces ni siquiera notarlo, se produce un cortocircuito emocional que la desconcierta y atrapa. No puede entenderlo, se cuestiona: ¿será que no soy tan deseable como pensé? Esa pequeña duda se transforma en ansiedad silenciosa, y la ansiedad en atracción profunda. Porque el deseo no nace del exceso, sino de la falta. Y tú, al no llenar completamente ese vacío, te vuelves necesario. No urgente, pero sí inolvidable. Ella no quiere admitirlo, pero en su mente ya empezaste a ocupar un espacio que irá creciendo si sabes qué hacer después. Ella se prepara para verte, elige el perfume, el maquillaje, la ropa. Cada detalle está pensado para impactarte. Pero cuando llegas, le das un abrazo breve y te sientas sin comentar nada sobre su apariencia. Golpe directo al ego: no la ignoraste, pero tampoco la confirmaste. Ella no sabe si le gustaste, si logró impresionarte. Se siente invisible por segundos, y esos segundos bastan para que comience a cuestionarse. Porque una mujer puede tolerar el rechazo, pero no la indiferencia ambigua. Él no sé si le gusto o no, es peor que un no me quiere. Esa ambigüedad es lo que te convierte en un misterio que ella necesita resolver. Así empieza a buscarte, no porque quiera, sino porque necesita entender qué pasa contigo. Si este video ya te hizo ver las cosas de otra manera, suscríbete, porque en el próximo descubrirás cómo hacer que una mujer te extrañe incluso cuando no haces nada. Cuando una mujer se siente confundida emocionalmente por alguien, no lo ignora, lo analiza. Y entre más analiza, más piensa, y entre más piensa, más lo desea. Tú no eres cruel, eres enigmático. Porque el verdadero poder no está en las palabras, sino en las contradicciones. Dices que te gusta, pero desapareces por días. La miras intensamente, pero luego hablas con otra como si nada pasara. No se trata de crear celos, sino de demostrar que tu mundo no gira a su alrededor.
Eso no lo soporta, porque ella aprendió a ser el centro. Pero tú no le diste ese lugar automáticamente, y por eso quiere ganárselo, quiere validarse a través de ti. En ese preciso momento, cuando el ego femenino se siente herido y vulnerable, algo inesperado ocurre, ese ego da un giro y se transforma en deseo disfrazado de orgullo. Es una mezcla compleja de emociones donde el rechazo inicial se convierte en una atracción intensa y contradictoria. Ella comienza a recordar cada detalle, cada gesto tuyo que antes pudo haber pasado desapercibido pero que ahora cobra una nueva dimensión. Cómo movías la boca al hablar, con esa forma única que solo tú tienes, cómo tomabas el vaso con esa naturalidad que para ella se vuelve hipnótica, cómo la ignoraste sutilmente. Con esa indiferencia calculada que habla más que 1000 palabras. No puede dejar de pensar que todo esto fue intencional, que cada acción tuya tuvo un propósito oculto, porque en su interior sabe, aunque no quiera admitirlo, que así fue. Pero aún necesita confirmarlo, buscar esa certeza para no perderse en sus propias dudas. Es en ese instante cuando comienza la obsesión, un fenómeno poderoso y difícil de controlar. Ya no eres simplemente un hombre para ella, te has convertido en un espejo que la hace cuestionarse a sí misma, que la lleva a pensar, ¿por qué me importa tanto lo que él piensa? ¿Por qué su silencio duele más que cualquier crítica directa? Porque al tocar el núcleo de su ego, la hiciste sentir vulnerable de una manera que nunca antes había experimentado. Y lo más curioso y profundo de todo esto es que una mujer solo se enamora cuando se siente vulnerable frente a alguien que no puede controlar, frente a alguien que no se deja dominar ni manipular. Ahí es cuando el juego cambia radicalmente. Ya no busca gustarte, ni conquistarte, ahora busca recuperarse, reconstruirse, entender qué pasa con esas emociones contradictorias que la consumen. Pero tú, consciente o inconscientemente, ya estás 3 pasos adelante, manejando la situación con una madurez y serenidad que ella apenas comienza a comprender. Las mujeres tienen un don extraordinario, saben leer el lenguaje no verbal como nadie más, perciben cada detalle en la manera de mirarte, de moverte, de hablar o guardar silencio. Por eso, cuando no reaccionas como esperan, todo su sistema de lectura se rompe, y eso las desconcierta profundamente. Ella te envía señales sutiles, intentando conectar, esperando una respuesta emocional inmediata. Pero tú no la devuelves. Eso genera un vacío inquietante en su mente y corazón, y ese vacío se convierte en ansiedad y la ansiedad en fantasía. Porque la mente humana no soporta los vacíos, siempre busca llenarlos con historias, pensamientos, con esperanzas y temores. ¿Y cómo lo llena ella? Imaginando qué estarás pensando, qué estarás sintiendo en ese momento, qué estarás haciendo sin ella. Y sin darse cuenta, ya estás dentro de su cabeza, ocupando un espacio cada vez más profundo y significativo. Cada vez que abres una historia en redes, ella se pregunta si fue por ella. Cada vez que no respondes un mensaje, su mente crea miles de escenarios posibles, muchos de ellos cargados de deseo y necesidad. No te odia, no, lo que siente es todo lo contrario, te necesita. Y esa necesidad puede ser peligrosa, porque cuando alguien desea algo que no entiende completamente, se apega con una fuerza mucho mayor y más profunda. No se trata de jugar con ella ni de manipularla, se trata de mostrarle que contigo no puede jugar nadie. Porque tú también tienes un ego. Tú también haces elecciones conscientes. No estás desesperado por atención femenina ni buscas desesperadamente que alguien te valide. Esa tranquilidad, esa seguridad en ti mismo, es magnética. En un mundo donde todos corren detrás de complacer y agradar, tú pareces no tener prisa, y eso la desconcierta y la desarma. Ella se acerca esperando una reacción inmediata, una respuesta emocional clara, un gesto de interés. Pero tú piensas antes de hablar, no te desbordas, no la sobrevaloras ni la idealizas. Esa calma, esa pausa estratégica la hace sentirse vista, reconocida en su esencia, pero no completamente validada. Le gustas, eso está claro, pero no puede entender si para ti eres algo realmente especial o simplemente alguien más. Y por eso se esfuerza aún más, porque lo que no se reacciona se vuelve irresistible. Y en su intento por conquistarte, por llamar tu atención, ella misma termina enganchada, atrapada en un círculo donde no quiere perder, sobre todo frente a alguien que no muestra ni un ápice de debilidad o inseguridad. Porque cada mujer tiene un archivo mental de conquistas, de relaciones pasadas y patrones aprendidos, y tú te rehúsas rotundamente a ser archivado como uno más. Creas otro tipo de marca, una marca diferente, una que no se olvida porque no se termina de entender del todo. Ella sonríe cuando te ve,
pero esa sonrisa viene acompañada de incertidumbre porque no sabes si estás jugando, si eres sincero o simplemente eres así, auténtico. Esa incertidumbre enloquece su ego, porque el ego no soporta el anonimato ni la falta de reconocimiento, necesita validación constante para sentirse fuerte. Pero tú no se la das completamente. Das migajas de atención, lo justo y necesario para mantener la intriga y el misterio. Esa ambigüedad emocional que generas es mucho más potente que cualquier piropo o cumplido superficial. Ella empieza a competir con la imagen idealizada que tiene de ti en su mente y en esa competencia ya has ganado. Cuando una mujer no puede predecirte, cuando no puede anticipar tus movimientos ni entender tus silencios, se activa en ella una necesidad imperiosa de descifrarte. Cuanto más intenta, más se engancha, más te necesita. Porque no le das rechazo frontal, sino ambigüedad calculada, una puerta entreabierta que no sabe si debe cruzar, tocar o simplemente alejarse. Esa indecisión la vuelve adicta a ti. Porque todo lo que no se define ni se entiende, se idealiza en la mente humana. Ella comienza a imaginar cómo sería tenerte por completo, cómo sería que tú, el hombre inalcanzable y misterioso, decidieras elegirla a ella. Pero ese deseo no nace del amor puro, nace de un ego herido que quiere reparar su imagen y su orgullo, que busca demostrar que puede rendirte, que puede ser importante para ti. Pero tú no lo haces, y ese silencio tuyo pesa más que 1000 palabras. Ella recuerda todo, aquella vez que la saludaste sin buscar contacto físico, cuando la viste con otro y ni siquiera mostraste interés. Ella pensó que eso la haría reaccionar, pero tú ni siquiera parpadeaste. Ahí su ego recibió una lección que no esperaba, una lección que la hizo cuestionarse a sí misma y a sus propias estrategias. ¿Por qué si no logras provocar a alguien, acaso realmente importas? Y esa pregunta se vuelve una obsesión, un pensamiento recurrente que domina su mente. No se trata de amor todavía, es orgullo. El suyo quiere recuperarse, quiere validarse, quiere que tú te dobles ante ella, pero tú no juegas ese juego. Tú estás en otro nivel. No compites ni peleas por atención. Observas y avanzas con seguridad y paso firme. Ese tipo de hombre no se olvida, porque mientras todos buscan afecto y aprobación, tú das presencia. Una presencia real, fuerte y constante que no se compra ni se consigue fácilmente, y eso es lo que te hace verdaderamente inolvidable. La presencia calma, firme y segura tiene un poder sutil pero inmenso. Esa calma que no necesita gritar para ser escuchada, que no exige para ser atendida, que simplemente existe y se hace sentir. Pero esa misma presencia, aunque transmite tranquilidad, también genera inquietud. Y esa inquietud es única, porque a ella le inquietas como nadie más lo ha logrado. Hay algo en ti que no puede comprender del todo, y esa mezcla de paz y misterio la mantiene en constante alerta, cuestionando y deseando. Hay un momento en la dinámica entre ustedes donde el silencio comienza a hablar más fuerte que cualquier palabra. Ese silencio cargado de significado, de tensión contenida, que tú manejas con maestría, casi como si fuera un arte ancestral que pocos dominan. No desapareces ni te ocultas por estrategia ni para manipular sus emociones, simplemente no dependes de su atención para validar quién eres. Esa independencia emocional la desconcierta, porque está acostumbrada a tener el control total del ritmo y la narrativa, a marcar los tiempos y decidir cuándo acercarse o alejarse. Pero tú no bailas a su ritmo ni a ningún otro. Tú tienes tu propio ritmo, tu propia cadencia, y eso le demuestra sin necesidad de palabras que no eres uno más del montón. No buscas su aprobación y validación constante, al contrario, tú eres la validación, el estándar, el hombre que marca el paso. Y eso cambia toda la energía entre ustedes, reconfigura las reglas del juego y despierta en ella una necesidad creciente de entender y conectar. Ella comienza a pensarte más seguido, cada notificación tuya le provoca un sobresalto, cada historia o publicación que compartes la analiza con detenimiento, buscando pistas, señales, razones. Porque un hombre impredecible no se olvida fácilmente, no por hablar mucho ni hacer grandes promesas, sino por actuar siempre con coherencia y autenticidad. Esa coherencia se convierte en poder, y ese poder es irresistiblemente atractivo. Ella intenta enviarte indirectas, reacciona a tus publicaciones, busca captar tu atención con sutilezas, pero tú ves todo sin mostrar reacción ni responder con palabras ni con likes. Ese vacío que generas la consume por dentro porque no sabes si no lo notaste o si simplemente lo estás ignorando. En ambos casos, esa incertidumbre duele, porque el ego necesita ser reconocido, necesita ser visto para sentirse valorado. Y tú, lejos de alimentar esa necesidad, decides mantener el enfoque.
No lo haces por maldad o por herirla, sino porque entiendes que no puedes jugar emocionalmente ni caer en la trampa de complacer sin sentido. Vives con propósito, con una intención clara, y aunque ella no lo diga en voz alta, esa seguridad la atrae más que cualquier cumplido o halago superficial. Porque tú no intentas impresionarla con gestos forzados ni palabras vacías, y eso, paradójicamente, la impresiona más que cualquier intento desesperado de llamar su atención. Si tú no la buscas, se pregunta quién si te interesa, y esa duda se convierte en una espina clavada profundamente en su pensamiento. Cuanto más intenta ignorarla, más se clava y más crece su interés. Ella comienza a cambiar. Ya no es la misma persona que conociste al principio. Ahora piensa 2 veces antes de hablarte, sus mensajes son cuidadosamente calculados y sus movimientos medidos con precisión. ¿Por qué? Porque ya no está en control, porque tú cambiaste la dinámica sin hacer ruido, sin gritos, sin forzar nada, simplemente siendo tú mismo y manteniendo tus límites firmes. Ahora ella duda de su poder, de su encanto, de su impacto sobre ti, porque tú no reaccionaste como lo harían los demás. Y en su mente, esa diferencia es enorme. Eso significa que eres distinto, y si eres distinto, tal vez eres el premio que ha estado buscando sin saberlo. Ella, ahora, es quien debe esforzarse por ganarte. Sin darte cuenta, invertiste la balanza emocional. Ya no eres tú quien busca validación y aprobación, es ella quien se esfuerza por obtenerlas. Y cuando eso sucede, la relación cambia para siempre. Cuando ella comienza a invertir emocionalmente, cuando su energía y atención se vuelven un esfuerzo consciente, todo se transforma. Lo que antes era un juego de ego y poder, se convierte en una necesidad emocional profunda y real. Tú, sin hacer nada directamente, la haces sentir que debe ganarse tu atención, tu presencia y tu interés. Para alguien acostumbrada a tener todo fácil, esa nueva realidad es devastadora. Porque el ego busca resultados inmediatos, no esfuerzo constante. Pero tú le presentas un sistema nuevo, diferente y desafiante. Un sistema donde el esfuerzo verdadero vale más que la apariencia o la superficie. Donde tu interés no se compra con un escote o una sonrisa encantadora. Y en ese momento de tensión emocional, en esa contradicción entre lo que esperaba y lo que recibe, nace una conexión diferente, mucho más profunda y sincera. Ella ya no busca herirte, medirte ni manipularte. Ahora solo quiere acercarse, sentirse elegida, valorada y respetada. Porque cuando el ego cae, cuando las máscaras desaparecen, aparece la persona real. Y si sabes manejar ese instante con sabiduría, paciencia y respeto, esa mujer no se irá jamás. Lo más atractivo que puede tener un hombre es la capacidad de mantenerse firme, sin agresividad, sin imponer su voluntad, pero con una presencia que pesa y se siente en cada espacio. Eso es lo que has demostrado hasta ahora. No necesitas imponerte ni hacer alarde de fuerza porque tu sola presencia habla por ti. No necesitas justificarte porque tu silencio transmite confianza, seguridad y verdad. Esa forma de ser no solo repara el ego femenino herido, sino que lo redefine. Cambia su perspectiva, su forma de entender las relaciones, y la hace verte con otros ojos. Ya no eres el chico que la ignora, sino el hombre que elige, el que sabe lo que quiere y no acepta menos. En un mundo donde la mayoría se arrastra por un poco de atención fácil, tú brillas con una luz propia gracias a tu paz interior y tu firmeza emocional. Esa seguridad, esa calma inquebrantable, es lo que verdaderamente la enloquece, lo que despierta en ella un deseo genuino y sincero. Porque ahora, tú no eres un desafío pasajero, sino una decisión consciente que ella anhela. Ella ya no presume, no publica indirectas ni te desafía con sarcasmo, porque sabe que tú cambiaste su energía, no con gritos ni reproches, sino con límites claros y respetuosos. Y esos límites la obligaron a cambiar, a madurar, a crecer. Porque cuando alguien te da atención sin límites, sin exigencias ni reglas, no evoluciona. Pero cuando alguien te pone frente a ti misma, te confronta con tu verdad y te invita a crecer, solo hay 2 caminos, huir o crecer. Ella tomó una decisión crucial, eligió crecer. No fue un proceso fácil ni inmediato, pero fue una elección consciente y valiente. Empezó a hacerse preguntas profundas, aquellas que nunca antes se había atrevido a cuestionar. ¿Por qué me molesta tanto que no me responda rápido? ¿Por qué siento esa necesidad constante de saber si realmente le gusto? ¿Por qué mi autoestima parece depender de su atención o su aprobación? Estas no son preguntas superficiales, son interrogantes que nacen de una reflexión interna que solo alguien que está dispuesto a evolucionar se plantea.
Son cuestionamientos que solo aparecen cuando alguien no intenta simplemente gustarte o complacerte, sino cuando busca mostrarte un reflejo más auténtico y honesto de ti misma. Y cuando logras despertar esa conciencia en ella, cuando consigues ser ese espejo donde se ve tal como es, sin filtros ni ilusiones, te vuelves inolvidable. Ella ya no puede soltarte fácilmente porque ahora te escucha con atención renovada, te observa en silencio, absorbiendo cada gesto y cada palabra sin interrupciones ni imposiciones. Ha aprendido que para tenerte, para realmente ganar un lugar en su vida, debe ganarse primero tu respeto, no solo tu deseo ni tu atención pasajera. Eso es algo completamente nuevo para ella, un concepto que cambia su manera de ver las relaciones y a sí misma. Antes, su poder estaba en su belleza física, en la atracción superficial, en las conquistas fáciles. Pero tú la obligaste a sacar algo más profundo, a mostrar carácter, presencia y sobre todo, honestidad. Cuando una mujer se conecta contigo desde ese nivel, no desde el ego ni la fachada, sino desde su alma, la conexión que se genera es verdadera, sólida y duradera. No la quieres sumisa, la quieres real. Y para que eso suceda, primero tuviste que herir su ego, pero no destruirlo, solo mostrarle con claridad y firmeza cuáles son tus límites y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Al hacer eso, abriste un espacio para que ella pueda mostrarse tal cual es, vulnerable, inteligente, fuerte. No como un juego de estrategia o manipulación, sino como una elección auténtica y consciente. Y ahí es donde comienza lo que nadie puede romper, la base de una relación sólida y genuina. Entonces sucede lo impensable, ella comienza a proteger la conexión contigo con la misma fuerza con la que antes defendía su independencia. Ya no quiere perder esa relación, porque entiende que ya no es un juego donde se gana o se pierde, sino un compromiso de mantener y cultivar lo que han construido juntos. Porque tú no eres un premio fácil ni una conquista más. Eres un vínculo raro, único, uno que cuesta encontrar y que solo se valora cuando realmente se reconoce su valor. Ese valor no se puede fingir ni simular. Lo construiste desde la calma, desde la distancia prudente y desde la firmeza de quien sabe lo que quiere y no está dispuesto a negociar su dignidad. Sí, heriste su ego en el proceso, pero lo hiciste para que pudiera ver más allá de las apariencias y las ilusiones, para que pudiera enamorarse no de lo que le das, sino de lo que realmente eres. Porque cuando el ego baja, cuando las máscaras caen, el alma aparece. Y si una mujer se enamora desde el alma, no hay vuelta atrás. No necesita que la persigas, ni que insistas, sino que te quedes, que estés presente, sin palabras innecesarias, sin juegos. Y tú, sin decir nada, ya decidiste quedarte en su mente. Ella ahora valora tu presencia más que cualquier palabra bonita o gesto superficial, porque ha comprendido que no estás aquí para llenar vacíos ni carencias, sino para compartir desde la plenitud y la autenticidad. Esa seguridad profunda, esa tranquilidad inquebrantable es lo que realmente la enamora. No fuiste perfecto, ni intentaste serlo. Fuiste real, genuino, y eso es mucho más poderoso. No la seguiste ni te arrodillaste ante ella, la guiaste con respeto y firmeza. Y eso marcó la diferencia. Porque en un mundo lleno de hombres que solo buscan agradar y complacer a toda costa, tú valoraste algo mucho más importante, mostrar tus límites y decir con convicción yo también valgo. Herir su ego no fue tu objetivo, sino una consecuencia inevitable de tener una claridad y una visión tan definida que todo en tu vida y en tu relación se acomoda por sí solo. Ella lo sintió desde el primer momento. Y ahora que ya no necesita conquistarte, lo que realmente quiere es acompañarte, caminar a tu lado, construir contigo. Porque el deseo nació de ese vacío emocional, pero el amor verdadero nació del respeto profundo que tú construiste sin ceder ni rogar. Ella no se enamoró del que más le escribió mensajes, ni del que más la buscó con insistencia. Se enamoró del que fue más difícil de entender, del que no se dejó atrapar fácilmente. Porque el misterio no está en callar, sino en tener capas, en ser complejo, en ser auténtico. Y tú tenías capas. Capas que ella tuvo que descubrir con tiempo, paciencia y admiración. No mostraste todo tu mundo en el primer intento, no le abriste las puertas de tu alma de inmediato ni le entregaste todo sin reservas. Fue una elección consciente, porque entendiste que el misterio, la profundidad y la autenticidad no se revelan de golpe. Esa paciencia para dejar que ella descubriera poco a poco quién eres realmente marcó la diferencia. No la pusiste en el centro de tu vida sin que ella se lo ganara, sin que demostrara que merecía ser parte esencial de tu espacio. Esa actitud, para alguien con un ego alto, resulta un golpe inesperado,
porque rompe con las reglas del juego donde siempre se espera complacencia inmediata y acceso fácil. Tú no fuiste un sí automático, un sí sin condiciones o dudas. Fuiste un depende, un hombre que pone límites claros y que no entrega su aprobación sin reflexión. Y en ese depende ella encontró un espacio para encontrarse a sí misma. Porque frente a tu postura firme, empezó a cuestionar sus propios deseos, a valorar sus decisiones y a entender que merecía algo más que simples palabras vacías o promesas incumplidas. Aprendió a leer tu lenguaje no verbal, a dejar de asumir lo que quieres o sientes, a preguntar directamente, a escuchar realmente y a comprender el valor que hay detrás de tus acciones y silencios. En ese proceso de descubrimiento, comenzó a valorarte más, no solo como un interés pasajero, sino como alguien que se respeta a sí mismo y que, por lo tanto, también puede respetarla a ella. Esa fue la clave que hizo que, sin que lo notaras, ya te volvieras imprescindible en su vida. Porque el verdadero impacto que puedes tener no está en las palabras que dices, sino en las emociones y pensamientos que provocas. Y tú provocaste algo que ningún otro había logrado, que ella se mirara a sí misma sin filtros, que cuestionara su forma de amar y entender el afecto, y que comprendiera que el amor no se exige, no se obliga. No se toma a la fuerza, sino que se construye con respeto, presencia y autenticidad. Ella ahora lo sabe, pero solo pudo aprenderlo porque tú fuiste distinto. Porque no cediste ante sus impulsos o manipulaciones emocionales, porque mantuviste tu marco personal, tu presencia sólida y tu verdad inquebrantable. No necesitaste elevar la voz, ni perder el control ni entrar en juegos de poder. Simplemente mostraste una versión de hombre que escasea hoy en día, aquel que sabe cuánto vale y no está dispuesto a negociar su dignidad ni su esencia por nadie. Y ese tipo de hombre no solo enamora, transforma. Porque el verdadero cambio en alguien no lo produce la insistencia, la presión o la desesperación, sino el contraste, la diferencia marcada y la firmeza coherente. Y tú fuiste ese contraste en su vida. La herida que le causaste fue leve, quizás incómoda en el momento, pero el efecto que dejó en su alma será eterno. Porque no se trata de manipular ni de controlar. Se trata de ser tan claro contigo mismo, de tener una seguridad tan profunda, que nada externo pueda romperla ni desviarla. Ese es el mensaje final que necesitas entender. Ella se quedó no por todo lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. No rogaste su atención, no la presionaste con inseguridades ni bajaste tus estándares para complacerla. Y en un mundo donde la mayoría entrega el alma por un poco de atención fácil, tú mantuviste la tuya intacta, sólida, invulnerable. Heriste su ego, sí, pero también sanaste la ilusión que tenía sobre lo que era el amor y las relaciones. Mostraste que existe otra forma de vincularse, una forma mucho más sincera, mucho más firme y profundamente real. Y esa es la forma en la que realmente enamoras, sin pedir permiso, sin hacer promesas que no puedes cumplir, sin disfraces ni falsas apariencias. Solo con hechos, con pausas calculadas, con límites claros y con una presencia tan fuerte y auténtica que ya no puede olvidarte ni borrarte de su mente. Así es como se hiere el ego de una mujer sin romperla, no para lastimarla, sino para que pueda ver y sentir otra manera de amarse y de amar. Y esa es la esencia del verdadero poder en las relaciones humanas. No se trata de lastimarla, de herirla o de jugar con sus emociones para causar dolor. Más bien, el propósito es abrirle una puerta para que pueda descubrir una forma completamente nueva y diferente de verse a sí misma. Una forma en la que pueda reconocerse no solo como un reflejo superficial de la admiración externa, sino como alguien auténtico, fuerte y capaz de establecer vínculos verdaderos y profundos. También es para que aprenda a ver a los hombres desde otra perspectiva, no como simples figuras que vienen y van, sino como seres con límites claros, con valor propio. Que saben lo que quieren y cómo respetarse a sí mismos y a los demás. No todos los hombres son iguales. No todos entienden que el verdadero poder está en conocerse y respetarse, en saber cuánto valen sin necesidad de validaciones constantes. Algunos hombres han logrado ese nivel de conciencia, de madurez y firmeza, y cuando ellos aparecen, el juego cambia para siempre. Ya no es un juego de manipulación o de perseguir afecto, el juego simplemente termina porque se transforma en algo más real, más profundo, más honesto. Porque cuando una mujer se encuentra con alguien así, alguien que no compite por ganar su aprobación o su atención, sino que simplemente está seguro de sí mismo y sus valores, ella deja de estar en competencia constante. Deja de sentir esa presión de tener que probar su poder, su atractivo o su dominio emocional. En ese instante, ella pasa de competir a elegir. Y lo más poderoso es que no está eligiendo por conveniencia ni por capricho,
sino que está eligiendo desde el respeto profundo, desde la admiración genuina. Y esa elección, esa decisión consciente, se dirige hacia ti. No porque la hayas complacido con palabras bonitas o regalos materiales, sino porque le mostraste quién eres en esencia, sin adornos, sin máscaras, sin pretensiones. Le mostraste tu verdad, con tus virtudes y tus límites, y esa transparencia es lo que realmente importa. Porque eso vale más que 1000 frases bonitas que se olvidan rápido, vale más que flores, cenas elegantes o mensajes largos y vacíos. Vale porque es real. Porque la autenticidad no se puede fingir ni simular. Es imposible mantener una mentira cuando la conexión es verdadera. Y cuando alguien siente esa autenticidad, cuando percibe ese valor y esa honestidad, no te quiere olvidar. No eres un recuerdo pasajero, sino una presencia constante en su mente y en su corazón. Te recuerda en los momentos de silencio, te piensa cuando menos lo espera y, lo más fuerte, te respeta. Ese respeto profundo, ese reconocimiento sincero, es lo que hace que una mujer pueda enamorarse de ti, incluso sin entender del todo por qué sucede. Porque el amor verdadero no siempre nace de las razones claras, sino de esas sensaciones y emociones que tocan lo más profundo del ser. Si has llegado hasta aquí es porque este mensaje te ha llegado directo al alma, porque te ha despertado algo que necesitabas escuchar y comprender. Por eso te invito a que te suscribas ahora, porque en el próximo video te voy a revelar cómo hacer que una mujer te extrañe, te desee y te piense, incluso cuando no estés haciendo nada en particular. Te lo prometo, este contenido va a transformar por completo tu forma de entender las relaciones y el juego de la atracción. No querrás perdértelo.